Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Yo sé que todos ustedes han visto un video que está rotando en este momento con el otro candidato que va hacia la presidencia de la República. Entonces, no quisimos contactarlos a ellos porque si ya teníamos por parte de otras personas los conceptos de ese candidato, pues nos tomamos la tarea de contactar al candidato Gustavo Petro para que nos hable sobre todo lo referente a motocicletas. Entonces yo hice la pregunta que ustedes tenían ahí como en duda de él qué opinaba sobre las motos y lo que va a pasar en su administración desde la presidencia de la República, y eso lo resumimos en 5 puntos. Así que, doctor, la primera pregunta que tenemos a nivel país como motociclistas, y ojo, hago una aclaración, esto no quiere decir que yo esté hablando a nombre de todos los motociclistas del país, no, simplemente soy usuario, represento una asociación que se llama Motoclubes de Cundinamarca y Bogotá, y quiero simplemente informar de manera puntual. Entonces, primera temática que nosotros tenemos muy complicada, doctor. La póliza SOAT es demasiado costosa para nosotros y se nos están atribuyendo unos costos de accidente bastante altos. ¿Qué podemos hacer con ello? Sí, los aseguradores cobran más a la moto que al carro incluso, y eso vuelve antitécnico e injusto el mecanismo de cobro de pólizas. La norma nacional debe establecer que la moto no puede ser discriminada respecto al carro. De hecho, el movimiento pues ocupan el mismo espacio, y sin el movimiento pues tienen mucho menos espacio, uso público, las vías, de los parqueaderos, de los patios, etc. Y en esa medida el principio de justicia debe consistir en: uno, la moto no puede ser discriminada respecto al vehículo particular, y dos, eso en términos concretos de las pólizas de SOAT, no se le debe permitir a las empresas que entregan el SOAT cobrarle más a la moto que al carro particular, sino al contrario. En términos de congestión, en términos de accidentes, aunque la moto tiende a tener una mayor accidentalidad, no puede haber una política discriminatoria contra la moto respecto al carro. Al contrario, la política para la seguridad de la moto, que es un tema del motociclista, del peatón, etcétera, respecto al uso de la moto, debe consistir en una educación previa antes de la licencia, cosa que se ha vuelto demasiado flexible en Colombia, que prácticamente vulnera los derechos del mismo conductor de moto, lo arriesga. El Estado tiene que ser mucho más inflexible en el sentido de la preparación de la persona que va a manejar moto en cualquier parte del país, para saber usar la moto y las vías en donde va la moto. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con peajes? Hemos visto que unos nos dicen sí va a haber peajes, otros dicen no, no va a haber peajes. ¿Qué va a pasar en la administración del doctor Gustavo Petro desde la presidencia? ¿Hay o no hay peajes para motociclistas? En realidad lo que tenemos es un uso bancario de la carretera, eso es lo que se llama las 4G. Política que de principio no estoy de acuerdo, porque lo que se está haciendo es un negocio financiero para la banca a partir del tránsito en la carretera. El banquero dueño de la concesión, que ha hecho una inversión, no lo discutimos, trata de recuperarla lo más pronto posible y por tanto de cobrar lo más posible peajes y al mayor número de personas, de usuarios de la carretera, y entonces presiona porque la moto pague y en gran cuantía. Ese es el negocio del presente gobierno, las 4G. El gobierno colombiano, en la Colombia humana, no va a incentivar la 4G, sino que va a incentivar el transporte férreo nacional. Estaríamos hablando de otra cosa. Los trenes no pagan peajes de entrada. La forma de financiar la red férrea nacional no es a partir del mecanismo financiero que se usó para la carretera. Pero, en segundo lugar, entonces, no vamos a permitir cobros a las motos en peajes en carreteras nacionales o donde el gobierno nacional tiene incidencia, que en la mayoría hace el 99% de los peajes de Colombia. Perfecto. No hay peajes en lo que va a ser cobro de peajes, porque peajes hay, pero no va a haber cobro para nosotros como motociclistas. Eso es buenísimo y muchas gracias. La siguiente pregunta es, en la ciudad de Bogotá, y eso lo vimos a través de su administración,
porque aclaro que a través de la administración del doctor Gustavo Petro, los canales siempre estuvieron abiertos para nosotros como motociclistas, pero hemos visto una persecución sistemática de la misma policía de tránsito hacia lo que su merced mencionaba del negocio de patios, grúas y la persecución que genera económicamente pues el beneficio para el Estado como tal el inmovilizar un vehículo como la moto. Entonces la norma lo permite, la ley dice que si yo adelanto un vehículo en doble línea amarilla donde esté en cualquier parte del país, a mí me quitan la motocicleta. Pero si eso lo hacemos en un vehículo de 4 ruedas o más, no pasa nada, simplemente le hacen un comparendo y váyase. A nosotros nos quitan la moto. ¿Qué debemos hacer o qué nos propone la administración desde presidencia del doctor Gustavo Petro a nosotros como motociclistas para que haya una igualdad? O inmovilizan los vehículos también, 4 ruedas y demás, o quitamos la inmovilización y nos inventamos algún otro mecanismo. Digamos, el principio general es no discriminar la moto respecto al carro. Es decir, las razones por las cuales se inmoviliza una moto deben ser exactamente las mismas por las cuales se inmoviliza un carro particular. Si no hay causal para inmovilizar un carro particular, entonces no debe haber causal para inmovilizar una moto, independientemente si se cobra un parte, multas, etc. Pero, digamos, la inmovilización es la quiebra de un derecho a la libre circulación, siempre y en todo lugar. Si por la misma razón, vamos a poner un ejemplo, alta velocidad en una carretera nocturna, si un carro no se inmoviliza por alta velocidad, que le ponen es un parte, incluso con mecanismos electrónicos. Entonces, ¿por qué se inmoviliza una moto si se deja a un ciudadano prácticamente tirado en la carretera? Además, en circunstancias que en Colombia pues, no son las más seguras. Eso no debe suceder. Ese trato discriminatorio es el que no se debe suceder. Y la propuesta es, solo se inmovilizan motos si la norma permite la inmovilización del carro y se hace la inmovilización del carro, no más. No un trato discriminatorio, porque no tiene ningún sentido, al contrario. La moto, al ser discriminada, está socialmente discriminando en general personas que trabajan, ¿no?, cotidianamente con la moto. Perfecto. Doctor, quiero aclarar algo. Cuando hablamos de exceso de velocidad, a la motocicleta le hacen el comparendo en una gran cantidad de ocasiones y el argumento de la autoridad de tránsito en vía es no tenemos grúa, entonces váyase, y eso pasa en muchos lugares, no hay capacidad ahorita, váyase, pero hay el comparendo. Pero cuando hablamos de exceso de velocidad, lo que hacen es poner el comparendo por maniobra peligrosa, y al haber maniobra peligrosa, chao, se va la moto para patios. Eso lo quiero aclarar porque ya nos ha sucedido y hablo desde la capital y sé que a nivel país muchos compañeros le está pasando igual. Entonces, la siguiente pregunta. Los alcaldes, a través de la ley nacional, tienen la facultad de restringir el pasajero en moto, hombre o mujer o lo que sea, argumentando problemas de seguridad. Entonces tenemos en este momento muchas ciudades del país en las cuales, como lo estamos demostrando en Bogotá, esas medidas no sirven, los robos mutan, la persona que hace o que comete algún tipo de delito, si le quitan la moto y es delincuente, va a delinquir en cualquier otra modalidad, bien sea a pie o en bus o en taxi o en lo que sea. El delincuente es delincuente. ¿Qué hacer para impedir que pase esto? O sea, a nosotros eso nos perjudica, nos estigmatiza y nos señala. ¿Qué propone su administración para que esto no vuelva a suceder? Pues además son medidas que fracasan, ¿no? Y si hubiera alguna efectividad que se observase en los datos, por ejemplo, al suspender el pasajero en la moto en Bogotá, se redujo efectivamente el hurto o estos robos a cajeros, etcétera. Pero no es cierto, no ha sucedido, no se puede colegir que la medida provocó más seguridad, al contrario, las circunstancias de inseguridad en la ciudad están aumentando. Es decir, no son estas las medidas adecuadas. Yo probé otras y fueron adecuadas, se observó efectivamente una reducción sustancial, por ejemplo el robo de celulares, cuando cogimos a los jóvenes más excluidos en los barrios populares y los metimos en una política de inclusión social. Y aunque esto no es repetido en la prensa porque no les conviene, lo cierto es que en la ciudad de Bogotá una política de inclusión social de la juventud resultó ser
desde el punto de vista de seguridad, muchísimo más eficaz. Redujo el robo de celulares en el centro de la ciudad en un 33%, y no medido por denuncias, que todo el mundo sabe que no sirve ese medidor, sino medido por la información que el mismo usuario entrega a su empresa de celulares, que es una información más fidedigna, porque casi todo el mundo, cuando le roban su celular, lo primero que hace es avisar a la empresa para el bloqueo, etc. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se discriminalice, de que se discrimine una población por razones de seguridad, una población que en general pues es muy grande, millones de personas, y es relativamente de escasos recursos, porque el que acude a la moto para moverse cotidianamente o para trabajar pues no es precisamente una persona, un magnate en el país, una persona que está usándola como un instrumento de trabajo. Perfecto, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cambiar la ley? ¿Quitar esa facultad? Sí, porque digamos hay unas autonomías locales y solo la ley puede regular esas autonomías, pero tiene que ver con una ley que ya existe, la ley que prohíbe las prácticas discriminatorias. Perfecto, entonces acudimos a eso, ojalá pueda pasar. Robos, para nadie es un secreto, doctor, a nosotros nos roban la motocicleta y el negocio es extorsión. O sea, a usted lo llaman a los 10, 20 minutos y le dicen, mire, tenemos su moto, vale tanto. Y ha pasado, y lo hablo a título personal, cuando a mí me robaron y puse en conocimiento de la autoridad, el cuadrante cercano, el que me robaron, el primero en decirme, venga, espere, no denuncie que a usted lo van a llamar para que le entreguen su vehículo, espérese, es la autoridad, el que toma el caso. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esto? En general no estamos hablando de un tema específico de motos, sucede con todo. Pero bueno, en este caso sí me refiero a motos, porque aquí en la ciudad de Bogotá, y sé que a nivel país pasa, es un negociazo. La extorsión que se está presentando con nuestros vehículos es grande, pero lo tenaz, tenemos identificadas las zonas y no pasa nada, o sea, sigue todo igual. Este tema tiene que ver, veamos, por ejemplo, patios, ¿cierto? Llenar un patio de motos y cobrar por sacar la moto del patio es una extorsión. La misma tasa que el carro, pues se vuelve muy rentable para el dueño del patio, que en los municipios, en las grandes ciudades, está privatizado. Si se le paga al contratista por el número de vehículos inmovilizados, habrá un incentivo a inmovilizar motos y no tanto carros, porque se meten más motos en menos espacio y se cobra lo mismo más. Esos sesgos que son en cierta forma perversiones de mercado, contratos mal hechos, hay que eliminarlos para evitar la práctica discriminatoria. Ahora, respecto a la seguridad misma, que es un tema más general, aquí estamos viendo, es un tema que tiene que ver con la corrupción policial, que existe, que es quizás el principal problema que la ciudadanía observa de la policía, que obviamente no es general a toda la institución y a todos los miembros, pero existe, y existe perjudicando la seguridad ciudadana. Y en este tema es un tema general, no es solamente la moto, es el carro, es la olla en el barrio, etc. La política de la economía humana tiene que ver con una profesionalización de la policía que implica una lucha frontal contra la corrupción policial, que a la misma policía le interesa sobremanera, porque necesitamos una policía en la que confiar, digamos, un ciudadano que confíe en su policía, en el que ve todos los días en su barrio, en su esquina o en general como institución. Y eso tiene que ver una policía limpia de corrupción. Si tenemos una policía limpia de corrupción, habrá eficacia policial. Y temas como este, que no se encuentra la moto cuando el GPS dice dónde está exactamente la moto, pero la policía no la encuentra, y otros así similares, se erradicarán de la vida cotidiana de la población colombiana. Perfecto. Para finalizar, en las preguntas que todos recopilamos, y el tiempo sé que es corto, gasolina, fórmula de la gasolina, ¿qué hacemos con estos altos costos? Vamos hacia un estímulo al transporte eléctrico, que tiene que ver también con la moto, que es un proceso que tiene que ver con puntos de recarga, con el tipo de tiempo de recarga de las pilas, con la forma como se usa la moto, pero yo voy en general como política a un estímulo del transporte eléctrico,
La gasolina puede reducir su precio en Colombia solo si va ligada a una fuerte política de estímulo del transporte público masivo en las grandes ciudades, eléctrico, y a la utilización de transporte particular en cualquier lugar del país, eléctrico. Entre más estímulo tenga el transporte eléctrico, más posibilidades tenemos de reducir los costos de la gasolina en Colombia. Listo. Entonces, yo creo que quedan esos puntos muy puntuales para nosotros. Por favor, comparta el video. Tome su propia decisión como ciudadano. Está en el libre derecho de decidir por quién votar. Tome conciencia, ejerza su derecho y gracias por escucharnos y por atendernos. Doctor, muchas gracias. No, gracias. ¿Algo más para agregar? No, aquí estamos abiertos a la discusión. Perfecto. Nos ¿Tú toca quieres? salir a rodar en moto. Nos toca salir a rodar en moto, ya queda No uso ni moto ni carro, así que solo bicicleta. una bicicleta ahí, y usuario del transporte oficial, porque me escoltan y todas las vainas, que son otro tipo de conflictos que algún día hablaremos de ellos. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias, comparte el video, Dios les bendiga mucho y bueno, todos pendientes porque el domingo tenemos elecciones. Ejerza su derecho, bendiciones, chao, chao. Gracias, suerte por la Colombia humana. Así es.